tardes, queridos amigos. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy, Un Café con Daniel. Primero que todo, me voy a adelantar porque quiero empezar invitándolos al próximo. O sea, voy a comenzar el programa invitándolos al próximo programa, que sería el sábado. Va a ser un programa muy especial, por eso quiero hacer la invitación desde ahora. Vamos a tener de invitada a Karima Oliva, una intelectual cubana, brillante, persona que yo respeto y admiro muchísimo, que nos va a hablar sobre el código de la familia. Tenemos también invitado a Paquito, periodista. Paquito de Cuba, no necesita ni siquiera que se le diga el nombre porque todo el mundo lo conoce, o sea, un destacadísimo periodista cubano, mi amigo hace muchos años, una persona extraordinaria con un muy particular sentido del humor. Pues esta vez nos va a hablar muy en serio sobre el código de la familia. Nosotros le pedimos que participara en nuestro programa y generosamente accedió a estar con nosotros el sábado. También tenemos a otra compañera, periodista, Tamara Rendón, que va a estar con nosotros también en este programa del sábado. O sea que va a ser un programa muy especial para hablar sobre el código de la familia y algunas sorpresas más que tenemos por ahí, que vamos a tener el sábado acompañándonos en este café con Daniel. Particularísimo. Creo que hay mucho que hablar todavía sobre el código de la familia, sobre todo por la gran confusión que hay alrededor de esto, por toda la campaña de manipulación que ha hecho el enemigo en torno al código de la familia y por la confusión que mucha gente tiene. Yo he escuchado a cada gente decir cada cosa que no sé de dónde la sacaron, con el tema de la patria potestad, que es un tema que ha estado sonando muchísimo en las redes sociales y toda una campaña contra eso, de tergiversación de lo que realmente dice el código. Y la vez pasada estuvimos hablando de ese tema, estuvimos conversando sobre ese tema y aclarando lo de los mitos. Creo que si alguien tiene alguna duda con eso, puede ir al programa anterior de nuestro Café con Daniel para que aclare cualquier duda que tenga con relación a esto, porque creo que ese trabajo esclarece con mucha sencillez, además, todos los mitos estos malintencionados que se han creado alrededor de este tema de la patria potestad y demás. Y uno escucha a la gente hablar en la calle y tú dices, pero bueno, ¿de dónde sacaron semejante cosa? Bueno, es que también, no sé, los seres humanos a veces actúan de una manera extraña, ¿no? Vamos a hablar de las verdades y las mentiras. Algún tema que es interesante. Una vez dedicamos una vez a las mentiras, vamos a seguir hoy con las verdades y las mentiras. Vamos a dedicar también el espacio hoy al tema de las verdades y las mentiras. Y vamos a hablar de cosas muy serias sobre las verdades y las mentiras. Pero querían el café cortico. Nosotros meteremos un café cortico. Vamos a buscar precisamente en el periódico, en ese periodicón, dos temas que a mí me parecen interesantísimos compartir ustedes como café cortico, para empezar, podemos decir como una especie de entrante al tema principal que vamos a tocar hoy. Y Cuba condena expulsión de familias palestinas de sus hogares en Jerusalén Este. Sí, en nombre de Cuba, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó la expulsión de familias palestinas de sus hogares en Jerusalén Este. En su cuenta de Twitter, el canciller cubano añadió que con esta acción llevada a cabo por el gobierno israelí se viola la Carta de la ONU. Oiga, señores, escuchen esto, que esto sí vale $1.000.000. Esto sí es, vaya, rompecorazones esto. Esto sí es de lo mejor, de lo mejor. Entonces, yo leí esta noticia y dije, caramba, esto salió en La Opinión. Miren ustedes esta noticia. De verdad que se van a, no sé si, es que no se sabe si reírse uno de esto o realmente disgustarse. O sea, uno queda en el medio de esta cosa, porque es una cosa absolutamente tragicómica. El expresidente Donald Trump volvió a dar uno de sus incendiarios comentarios, ahora sobre Ucrania y Rusia, al considerar que las acciones militares de Vladimir Putin han sido geniales
y que incluso deberían implementarse en la frontera sur de Estados Unidos. Escuchen esto, mexicanos. Eso es genial, dijo Trump al describir las acciones de Putin en la frontera de Ucrania, donde ha desplegado más de 150.000 soldados rusos. El republicano se refiere a que Putin declara 2 territorios de Ucrania como independientes. Dice este hombre, así justifica su ingreso. Eso es maravilloso, dice Trump en una entrevista a Clyde Travis y Buck Sexton. Y va a ingresar y ser un pacificador. Esa es la fuerza de paz más fuerte. Podríamos usar eso en nuestra frontera sur. El expresidente consideró que Putin es un hombre muy inteligente, al tiempo que criticó al presidente Joe Biden por sus acciones. Había más tanques del ejército de lo que nunca había visto, dijo sobre el despliegue militar ruso. Van a mantener la paz y la van a mantener bien. No, pero piénselo. Aquí hay un tipo que es muy inteligente, lo conozco muy bien. Tras asegurar nuevamente que hubo fraude electoral en el 2020, el expresidente Trump dijo que el conflicto entre Rusia y Ucrania no habría ocurrido si él estuviera al mando de la Casa Blanca, por supuesto. Si hubiera estado a cargo, dice, no sería ni siquiera imaginable. Esto nunca hubiera pasado. La reacción a la posición de Trump llevaron a volver tendencia en redes sociales el hashtag traidor Trump traidor en Twitter, donde decenas de personas critican su respaldo a Putin. El Trump traidor siempre ha sido un títere de Putin, considera la escritora Tara Dublin. Las declaraciones de Trump ocurren luego que Putin ordenara el avance de tropas a Donetsk y Lugansk, 2 territorios separatistas de Ucrania. ¿Qué les parece a ustedes esto, señores? Óigame, por además esa recomendación de aplicarlo en la frontera sur. ¿Y México qué? Mi respeto absoluto, este hombre siempre ha sido un loco. Pero de verdad que de los peores que ha conocido la historia de la humanidad. Y ahora, bueno, se manifiesta abiertamente, pero él no ha entendido nada de lo que ha sucedido en Rusia, en la frontera con Ucrania. Es la interpretación loca que él hace del tema y lo traspola a un escenario completamente diferente, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y lo convierte en esto que estamos viendo, en la payasada trumpista que estamos viendo, que es donde desgraciadamente hay muchísima gente en el mundo y en los Estados Unidos que le encanta estas salidas del señor Donald Trump. Entonces vamos a ver un pequeño material ahí que les tengo reservado y después continuamos con el tema central de hoy, de las verdades y las mentiras. Donald Trump has never been shy about his admiration for Vladimir Putin, and that was on full display in a radio interview today where Trump lavished praise on Putin for his strategy in Ukraine. I went in yesterday and there was a television screen, and I said, this is genius. Putin declares a big portion of the Ukraine. Putin declares it as independent. Oh, that's wonderful. So Putin is now saying it's independent, a large section of Ukraine. I said, how smart is that? And he's going to go in and be a peacekeeper. That's the strongest peace force. We could use that on our southern border. By the way, this never would have happened with us. Had I been in office, not even thinkable. This would never have happened. And you know what the response was from Biden? There was no response. They didn't have one for that. No, it's very sad. Very sad. That is the former president of the United States praising the Russian president for seizing Ukrainian territory and calling that genius, while also bashing President Biden for not being tough enough on Vladimir Putin. That incoherent Biden bashing is now fodder for Trump's groupies in the House. Vamos a hablar de la verdad y la mentira, señores. Vamos a seguir. Una vez, bueno, dedicamos un tema a la mentira, a la verdad, toda esa, a la fábula de la mentira que le roba, se viste con la ropa de la verdad, y entonces la verdad queda desnuda y la gente prefiere la mentira que la verdad desnuda. Y vamos a hablar hoy de las mentiras y las verdades que han marcado épocas incluso en el mundo y que se han convertido en mentiras disfrazadas de verdad, vestidas de verdad.
El conocido ideólogo capitalista y propagandista del neoliberalismo, Francis Fukuyama, en una mesa en la que participó en el Centro de Estudios Públicos de Chile el 13 de noviembre de 1992, dijo, refiriéndose a los comunistas de hoy, según él no existen. Me refiero a un auténtico leninista que diga estar dispuesto a abolir la libertad de expresión, la propiedad privada y varios otros derechos individuales con el objeto de aplicar un programa socialista. De hecho, lo creía totalmente imposible, en verdad, dice él, hasta que dio una charla en Manchester, Inglaterra, en febrero pasado, ante una audiencia de 300 miembros del Partido Comunista, según él. O sea, 300 miembros del Partido Socialista de los Trabajadores, me disculpan. Y dice el señor Fukuyama, que cuando terminó la conferencia preguntó, les dijo, de seguro ustedes no estarán dispuestos a abolir la libertad de expresión o la libertad de religión. Y ellos respondieron, sí, estamos dispuestos. Y uno se pregunta, ¿con quién se reunió realmente Fukuyama? O sea, ¿quiénes eran la gente que está sentada hoy? ¿Con quién se reunió Fukuyama realmente? Los comunistas, los leninistas. Defendemos la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de pensamiento. La libertad del hombre ha sido el leitmotiv principal de la lucha de los comunistas a lo largo de más de 2 siglos. Por conquistar la libertad del hombre y la justicia para todos, los comunistas tomaron París el 18 de marzo de 1871. Los comunistas hicieron la primera revolución socialista en 1917 y millones de hombres y mujeres han derramado su sangre bajo las banderas del comunismo. Fueron los comunistas los principales luchadores contra el fascismo, mientras los gobiernos capitalistas confraternizaban con el nazismo, permitían la expansión de Alemania fascista por Europa, comerciaban con sus empresas, vendían combustible y armas a su ejército. La confluencia ideológica entre el fascismo, hijo del capitalismo, y los principales estados burgueses, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, los unía en su empeño por destruir a la URSS y controlar el mundo y a sus pueblos. Cuando la agresión de Japón a China en 1931, Henry L. Stinson, exsecretario de Estado de Estados Unidos, señaló, Japón contribuye con sus pilotos y Norteamérica con sus aviones, nafta y bombas. Estados Unidos le suministró a Japón la mitad de los materiales de guerra necesarios. Alemania glorificaba a la raza aria, los Estados Unidos al White Anglo-Saxon and Protestant, WASP, y su superioridad sobre todo los demás seres humanos. La intimidación, el chantaje, la violencia, caracterizaban a ambos países y caracterizan hoy de manera de llevar la política exterior de los Estados Unidos. La Alemania nazi se consideraba el baluarte de la lucha contra el comunismo y Estados Unidos persigue por todos los medios a todo el que le parezca o se sospeche que es medianamente rojo. Ambos regímenes son censores de las artes, de la prensa, de la literatura. Uno lo era abiertamente, el otro mucho más solapado. En ambos el oscurantismo más retrógrado acompaña a la política y al verdadero poder. El partido nazi tenía el control absoluto del aparato político de la nación alemana. Demócratas y republicanos constituyen el partido exclusivista de los propietarios, de los dueños, de la oligarquía. Alemania tenía la SS y la GSA, Estados Unidos el FBI y la CIA. No fue casualidad que terminada la Segunda Guerra Mundial, muchos exmiembros de la SS y las SD pasaran a formar parte de la CIA, en la constitución, en la creación de la Agencia Central de Inteligencia. Estados Unidos erigió reservaciones y guetos entre el país del Ku Klux Klan, la Legión Americana, los Centinelas de la República y la CIA. Y la Alemania nazi existe una gran similitud y semejanza que con el paso del tiempo se han ido haciendo mayores. Franklin Delano Roosevelt le manifestó a Benito Mussolini el 23 de junio de 1935. Estoy muy interesado y profundamente impresionado por lo que ha realizado y por su objetivo evidentemente honesto de restablecer a Italia e impedir trastornos generales en Europa. Mientras Winston Churchill le confesaba, Duce, como le decía, si yo fuera italiano, sería fascista. En 1940, el apoyo material de los Estados Unidos al fascismo italiano sobrepasó los $600 millones de la época. Estamos hablando de muchísimo dinero. En 1938, Hitler compraba a crédito los emporios británicos y franceses el 26% de su mineral de hierro, el 52% del caucho, el 60% del zinc, el 61% del manganeso y el 62% del cobre y el 94% del níquel. La Comisión
Nige van der Berg reveló que las principales acciones de la empresa alemana Dynamite Agenzhelling-Pfaff, me perdona la pronunciación tan alemán, no lo pude decir bien, Gesellschaft, eran propiedad de la Imperial Chemical Industries Limited, inglesa, y de la norteamericana DuPont. Pratt & Whitney, Curtiss-Wright y otras empresas estadounidenses vendieron miles de motores, aviones y piezas de aviación a las fuerzas aéreas hitlerianas, a la famosa Luftwaffe. La International Telephone and Telegraph, ITT, financió la producción de bombarderos Focke-Wulf, famosos bombarderos alemanes que tanto daño hicieron. Los DuPont, la General Motors y otros consorcios norteamericanos conspiraron con los representantes nazis, Baron von Tipler-Kirch y Baron von Killinger, para concretar una alianza económica y política. A menudo se habla, ahora me busco un libro, por ahí empezó el programa mío cuando aquello era la nave de los necios, comenzaba los sábados por Facebook, precisamente por esto que publiqué yo en Granma. Este pedacito que ustedes van a ver aquí. A menudo se ha hablado del tratado Molotov-Ribbentrop, firmado entre la URSS y la Alemania nazi el 23 de agosto de 1939, con el que Moscú intentaba evitar o al menos memorar la agresión a su territorio. Por los días 29 y 30 de septiembre de 1938, en la ciudad alemana de Múnich se reunieron los primeros ministros de Gran Bretaña, Francia, con el Führer y el Duce. Según Arthur Neville Chamberlain, el pacto derivado de ese cónclave garantizaba la paz y las responsabilidades futuras, pero en realidad se ha acordado el desmembramiento de Checoslovaquia, la entrega de Polonia y el ataque alemán a la URSS. El 15 de octubre de 1938, el New York Times afirmó que el Tratado de Múnich era una criatura norteamericana y Roosevelt envió un breve mensaje a Churchill. Muy bien. La Unión Soviética, que ya en la conferencia de desarme celebrada en Ginebra en 1932 había propuesto en 1932 un convenio para el desarme general, propuso en 1938 a los círculos dirigentes de Francia y Gran Bretaña una alianza que fue rechazada tajantemente. Las grandes potencias capitalistas veían ya desfilar a los panzers alemanes por las calles de las ciudades soviéticas. Un alto precio pagó la primera nación socialista del mundo y gracias al sacrificio de millones de sus hijos, el planeta pudo escapar de la peste nazi-fascista. En nombre de la libertad, millones de hombres se levantaron en armas para enfrentar a la bestia nazi. Los comunistas desempeñaron un papel de primer orden en la resistencia. Una buena parte de los guerrilleros conocidos como partisanos provenían de los partidos comunistas europeos. La lucha por los derechos humanos, la paz, la libertad de expresión, de pensamiento, los derechos inalienables del hombre a una vida de justicia han sido patrimonio siempre de los revolucionarios, en especial de los que han combatido bajo la bandera roja. La neolengua del imperialismo se ha apropiado de expresiones y conceptos que no le pertenecen. En nombre de la libertad han sometido dictaduras criminales en todas partes de América Latina. En nombre de la libertad y los derechos humanos agredieron a Vietnam y lanzaron toneladas de bombas sobre indefensos caseríos, pueblos y ciudades de ese hermano país. En nombre de esos sagrados principios para el hombre, lanzaron fósforo blanco, napalm, bombas de racimo, proyectiles de uranio sobre Yugoslavia, Irak y Libia. La lista de crímenes, agresiones y violaciones de todo tipo cometidos por los Estados Unidos es larga. Se trata de un sistema que promueve el individualismo más feroz, la guerra, el racismo, la explotación del hombre para el hombre, etc. Pero la neolengua llega a nosotros a través de millones de medios. Invade nuestros espacios privados, nuestros libros, periódicos, programas de televisión, nuestro cine, nuestra música. La repetimos en nuestros discursos, invade nuestra expresión diaria, nos acompaña, confunde y seduce. Pero la discordante prensa capitalista hablara de libertad, o sea, que, disculpen, aquí voy a hacer una cita, la voy a hacer textual porque la memoria me puede fallar. Que la discordante prensa capitalista hablara de liberty resultaba tan exagerado como si una ramera jubilada sirviera de ejemplo de pundonor o un ratero realizara labores entonando un himno a la decencia. Esto pertenece a Rafael San Martín, biografía del tío San, un libro publicado por Ciencias Sociales en el año 2006, fabuloso. Los cubanos de hoy no estamos vacunados ni inmunizados genéticamente contra esa avalancha de recursos, de distorsión de la realidad, de manipulación de la realidad, contra esa gran maquinaria fabricante de mentiras con que cuenta el capitalismo para su guerra cultural contra el socialismo.
Los valores de nuestra sociedad no se heredan genéticamente. No es algo que heredamos de padres a hijos a través de la sangre. Hay que formarlos y con cada generación que nace podemos perderlos si lo dejamos a la espontaneidad. El poder narcotizante del mercado nos llega a todos por igual y nos llega de todas partes, de todos lados. En el que tuve la asombrosa experiencia, para decirlo de alguna manera, de ver en un centro recreativo de La Habana, en la que se había colocado una gran pantalla para que los parroquianos pudiesen ver el mundial de fútbol, como en el intermedio de un partido, el gerente del lugar proyectaba, ustedes qué cosa más interesante, el gerente de ese lugar proyectaba comerciales de la televisión norteamericana. Y cómo los ahí presentes miraban embobecidos el desfile de productos de consumo, como si aquello fuera la gran maravilla del siglo. ¿Cuántas personas en nuestro país no se consideran bien vestidas? O sea, se consideran bien vestidas, sí visten ropa de marca. ¿Cuántos dedican todos los recursos a su alcance, incluso los ilegales, para vestir según los patrones de la moda dictados por la gran industria? La edulcoración del modo de vida yankee y el American Way of Life está presente en la manera de ver el mundo de algunos compatriotas nuestros, sobre todo de algunos jóvenes. La superficialidad, el mal gusto, el egoísmo, comienzan a ser acto de presencia en sectores importantes de nuestra población. Siempre me he considerado un disidente, porque estimo que el disentir como un valor propio de los revolucionarios, pero disentir desde la incultura, desde la improvisación, desde la ignorancia más absoluta, no es propio de los hombres y mujeres formados en nuestra sociedad. Es un valor que es de la rebeldía sin sentido, del homofrívolo del capitalismo, del rebelde sin causa, del, como diría mi difunta abuela, sonsobélico, incapaz de transformar revolucionariamente el mundo y de trabajar por un mundo mejor. Es el hombre sin atributo de Robert Musil, que siente un desdén absoluto por la sociedad, que no se adjudica ningún lugar preciso ni reconocible en ella. Al carecer de esencia, el hombre sin atributo también carece de existencia. Tiene todo a su disposición, pero no puede escoger. Su libertad es inexistente, inocua, pura virtualidad. Pues el hombre sin atributos es incapaz de fijarse normas de acción. Es el hombre que pasa de todo y vive en la nada. Recuerdo una frase de Gorbachev, probablemente de un discurso suyo, que decía que el verdadero significado del socialismo consiste en que el débil ha de apartarse del camino del fuerte y productivo. Es decir, todo el sistema se basa en ciertas ideas, las que en ese momento estaban comenzando a ser desplazadas por otras. Por consiguiente, la estructura no podría ya mantenerse intacta de ninguna manera y empezaría a desplomarse. No hay cimiento que se mantenga intacto cuando las ideas cambian, cuando el modo de pensar y ver el mundo cambian. Nada tiene que ver ese hombre egoísta del capitalismo, ese héroe descrito por Ayn Rand en sus libros El manantial o La rebelión de Atlas, con el nombre de socialismo. En cuanto se comenzó a dar paso a ese nuevo ideal de ser humano, había poco que hacer para evitar el derrumbe en la antigua Unión Soviética. Realmente es muy difícil parar el derrumbe cuando eso pasa. La idea del fin de la historia me vino a la mente en uno de los cursos de los años, en el curso de los años 1988-1989, mientras leía ciertas publicaciones soviéticas en las que se trataba el tema de la legitimidad de la propiedad privada. En ese entonces comprendí que se avecinaban grandes cambios en la URSS. Eso lo dice Francis Fukuyama, que comenzamos hablando de los comunistas y esa historia. En esa misma encuentro al cual nos referíamos al inicio, ese encuentro donde él dice que ya no habían comunistas como los que él conocía, ¿no? Como los comunistas que prohibían la libertad de expresión, esa cosa, que ya no, el que pensaba que eso no existía, como digo, no sabe de dónde sacó esa idea peregrina. El problema no está en la legitimidad de la propiedad privada. Aquí el sovietólogo manipula de nuevo y tergiversa el concepto. Es un asunto mucho más profundo. El socialismo no abole la propiedad privada como periodo de tránsito, como camino a una sociedad mejor, a un mundo mejor. En él coexisten con la propiedad social y estatal las diversas formas de propiedad privada. Su legitimidad está garantizada por el socialismo, incluso en esta sociedad con la que soñamos y por la que trabajamos. Subsistirán distintas formas de propiedad privada, solo que en la medida en que seamos capaces de sanar al ser humano del egoísmo,
muchas de estas formas desaparecerán por innecesarias y malpreciadas. El asunto está en que cuando creemos que privatizar lo resuelve todo, que el mercado es el paradigma de la vida, cuando negamos la propiedad social, la solidaridad humana, entonces estamos a un paso del abismo. He escuchado cosas increíbles sobre la democracia en Cuba, sobre el sistema político cubano, sobre el estadounidense y el europeo, sobre las elecciones en el mundo entero. Muchas de esas opiniones son vertidas por estudiantes y profesores en encuentros que hemos sostenido en muchísimas universidades y espacios informales. Y lo que hacen muchas veces es repetir los propios conceptos de la propaganda contra Cuba que se vierten en muchísimos lugares del mundo. Parten de fuentes a veces que están enmascaradas incluso en la bandera de la izquierda. Está el tema, por ejemplo, que sale tantas veces a relucir sobre las elecciones, y me acuerdo un grupo de estudiantes una vez que planteó con fuerza que Cuba era el único país del mundo que no elegía directamente un presidente. Cuando dije que no era verdad, uno de ellos interrumpió para precisar que tampoco lo hacían Corea del Norte, China, Vietnam. El asombro fue absoluto cuando les dije que estaban equivocados, que en el mundo existían sistemas parlamentarios, presidencialistas y mixtos, de lo cual no habían escuchado ni media palabra, o sea, de lo cual no sabían ni papa cuando les hablé de este tema. Que la mayoría de los países de Europa no eligen directamente al presidente, que incluso en algunos ni siquiera esa figura existe, sino solo la de primer ministro. En Estados Unidos, le expliqué, un país que ustedes han usado como paradigma, no se elige directamente al presidente. Este es designado por los votos electorales que obtiene y que le dan los diferentes estados de la Unión. No es electo por el voto popular. Acá hay después un sistema creado para garantizar el poder de la plutocracia. En el sistema presidencialista, el presidente ostenta el poder ejecutivo, mientras que el poder legislativo lo suele concentrar el Congreso, sin prejuicio de las facultades que en materia legislativa posee el presidente. Este, además de ostentar la representación formal del país, es también parte activa del poder ejecutivo como jefe de gobierno. Ejerce pues una doble función, porque le corresponden facultades propias del gobierno, siendo elegido de forma directa por los votantes y no por el Congreso o el Parlamento. Tales son los casos de Brasil, Afganistán, no sé si Afganistán sería así, Bielorrusia, Bolivia, Chile, Venezuela, y un montón de países en el mundo, Perú. Alrededor de 80 países en el mundo poseen ese sistema. El parlamentarismo, también conocido como sistema parlamentario, es un mecanismo en el que la elección del gobierno, llamado poder ejecutivo, emana del Parlamento, el poder legislativo, y es responsable políticamente ante este. A esto se le conoce como principio de confianza política, en el sentido de que los poderes legislativos y ejecutivos están estrechamente vinculados, dependiendo el ejecutivo de la confianza del Parlamento para subsistir. En sistemas parlamentarios, el jefe de Estado es diferente del jefe de gobierno y no es elegido por sufragio directo. Es el Parlamento quien lo elige. Son los casos de las llamadas repúblicas parlamentarias como Albania, Alemania, Austria, Finlandia, República Checa, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Polonia, Suiza, Irlanda o la India. Hay también monarquía parlamentaria, que es una de las formas de gobierno de la democracia occidental, en la que el rey ejerce la función de jefe de Estado bajo el control del poder legislativo, del Parlamento, y del poder ejecutivo, del gobierno. Es decir, el rey reina, pero no gobierna. Las normas y decisiones emanadas del Parlamento regulan no solo las funciones del Estado, sino también la actuación y las funciones del propio rey. Son los casos de Australia, Antigua y Barbuda, Andorra, Bélgica, Belice, Canadá, España, Japón, el Reino Unido, Suecia, los Países Bajos, Dinamarca, Tailandia y Jamaica. Durante un viaje que hice a Italia, me acuerdo que estaban de visita en un castillo del siglo XI, cerca de Parma, en la Emilia Romagna. En una de las terrazas nos reunimos un grupo de personas, fue una cosa realmente mágica. Resultaba algo realmente muy extraño, en medio de aquel ambiente medieval, discutir sobre la democracia cubana. El responsable del cuidado de aquella joya histórica y arquitectónica, realmente una verdadera belleza. Me disfruté muchísimo aquel día, el recorrido. Y a sus acompañantes se les hacía asombroso lo que yo les explicaba, que en Cuba no había partidos electorales, que el pueblo nomina y elige a los candidatos en el propio barrio, sin campaña electoral. Los diputados, delegados y concejales rinden cuenta periódicamente a sus electores y pueden ser revocados en cualquier momento por ellos. No reciben salario ni prestaciones en ninguna clase, no son profesionales. Siguen, y aquí esto fue
vaya, de verdad que causó mucho asombro, siguen desempeñando sus labores habituales mientras ejercen su responsabilidad. La sociedad civil cubana nomina al 50% de los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. El resto de los candidatos proviene de los delegados electos en la base. Por supuesto, preguntaron sobre el Partido Comunista de Cuba. Les expliqué que el Partido Comunista de Cuba no es electoral, no nomina candidatos, es un partido político, selectivo, integrado por los mejores ciudadanos, elegidos por sus condiciones humanas, no por su riqueza, por su carisma, su poder. No era lo que le habían dicho de Cuba, por supuesto, no es lo que dicen de Cuba, pero lo que resulta verdaderamente increíble es que muchos de los protagonistas de este sistema, posiblemente el más justo del mundo, el nuestro, así lo considero yo, por muchas cosas que nos queden por hacer, sigo pensando que es el más justo del mundo, no explotan todas las posibilidades que ofrece para ejercer la democracia, la nuestra, la del pueblo. Se debe reconocer que los espacios de debate, de ejercicio del poder son poco utilizados en Cuba o usados esquemáticamente. Tampoco es conocido a cabalidad su funcionamiento y estas debilidades limitan el ejercicio pleno de la democracia y sirven de puerta al enemigo para realizar influencia y ganar terreno en la mente de la gente. Los cubanos debemos tener presente que lo que busca el enemigo es dividirnos, quebrar la unidad, crear una masa crítica de gente a la que no le interesa la revolución para que débiles, confundidos y divididos sea más fácil derrotarnos. Hacen y harán todo para lograrlo, fabricarán pretexto tras pretexto para tener el casus belli con que justificar la agresión militar y ocupar el país, que es el único modo en que piensan poder quebrar nuestra resistencia y ponernos de rodillas. Cuando terminen su trabajo los símbolos, cuando crean que nos han derrotado simbólicamente, en el terreno de las ideas vendrían los bombarderos. Conocí de cerca estos planes, tuve la oportunidad de contribuir a combatirlos. Bueno, queridos amigos, este ha sido este café con Daniel de este miércoles. Como siempre empezamos a las 3 de la tarde, a la hora que mataron a Lola. Y les reitero una invitación, el sábado va a estar buenazo. El sábado tenemos 3 invitados de lujo y algunas sorpresas más. Para hablar sobre el código de la familia vamos a tener a Paquito, vamos a tener a Tamara y vamos a tener varias sorpresas más acompañándonos ese día en nuestro programa. Así que los espero para compartir este espacio y seguir hablando sobre Cuba, sobre nuestro tema principal, defendiendo a la revolución cubana. Hasta el sábado, queridos amigos, un gran abrazo, les quiero. Asesinar a hombres desarmados y amarrados es sencillamente monstruoso. Y da idea de lo que podría esperar nuestro pueblo, de lo que podrían esperar nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestras madres, nuestros combatientes de la contrarrevolución, de la reacción y del imperialismo, si lograra imponer sus designios en esta tierra. Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Del mar llegó la colonización, la codicia, la opresión, y en nombre de la cruz se terminó, se masacró y el fuego consumió las entrañas del que luchó, pero que nunca se rindió. Después que aquella guerra desató, el enemigo amenazó con apagarle a su hijo la vida. Fuimos sus hijos todos los cubanos, él siguió machete en mano, la rendición jamás fue alternativa. Nos faltan los que antes vicisitudes y escaseces nos preguntan varias veces con qué arma se pelea. Con la vergüenza es nuestra decisión, nunca con la rendición. El resto te lo dejo de tarea. Te lo dejo de tarea yo. Dale. La historia es espiral que no termina y que aglutina a todos para mantenernos firmes. Si sabes el valor de mis doctrinas, ¿cómo atinas a incitarme a arrodillarme y a rendirme? No quieres asustar, pero creo que te olvidas de un detalle. Aquí no se rinde nadie. Revisa bien tu historia, pa' que la memoria no te falle. Aquí no se rinde nadie. Los reales hijos de esta tierra, los únicos dueños de estas calles. Aquí no se rinde nadie. Son nuestras convicciones, si a Almeida le sobraban las razones. Aquí no se rinde nadie. Convicto, encadenado, trabajo forzado, deportado,
perseguido, aún así la lucha organizó. Pensó, escribió, unió, también peleó. En 2 ríos cayó de cara al sol, pero nunca se rindió. Después de haber negado que su vástago fue preso de enemigos, supo que antes él se había pegado un tiro. Ese sí es mi hijo, respondió, así lo identificó. Primero muerto que rendido. Frente a actuales pactos de San Juan, el honor de una nación con la estirpe de sus hijos se defenderá y se reafirmará como en mangos de Baraguá. No nos entendemos, Cuba no se rendirá. Fran perdió a su hermano y no se rindió. Javier perdió sus ojos pero nunca claudicó. Mariana no entendió de rendiciones ni derrota y de su boca solo brota un espinate que te toca. No hubo rendición en el Moncada, no hubo rendición en aquel yate. Allá en la sierra no hubo rendición, por eso rendición no rima con revolución. No pudieron con plagas y enfermedades, con armas nucleares. De pie nos mantuvimos en la bronca. Ni bloqueos, ni campañas militares, ni periodos especiales, porque este pueblo les ronca. La historia es que espiral que no termina y que aglutina a todos para mantenernos firmes. Si saben lo que pesan mis doctrinas como tinas, a incitarme a arrodillarme y a rendirme. Arrodillarme y a rendirme, no. Oye, nos quieren asustar, pero creo que se olvidan de un detalle. Aquí no se rinde nadie. Revisa bien tu historia, pa' que la memoria no te falle. Aquí no se rinde nadie. Los reales hijos de esta tierra, los únicos dueños de estas calles. Aquí no se rinde nadie. Cuba, permíteme que te lo subraye. Aquí no se rinde nadie. Nos quieren asustar, pero creo que te olvidas de un detalle. Aquí no se rinde nadie. Revisa bien tu historia, pa' que la memoria no te falle. Aquí no se rinde nadie. Los reales hijos de esta tierra, los únicos dueños de esta calle. Aquí no se rinde nadie. Son nuestras convicciones, si a Almeida le sobraban las razones. Aquí no se rinde nadie. Compadre, esta es mi verdad. Teniente Rey, un soldado de sus tiempos. No se rinde nadie. Somos Cuba, somos continuidad.